Albertina Navas, gracias por acompañarnos también esta noche. ¿Cómo leemos justamente el rol, el papel de los medios a lo largo de esta semana? Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Un gusto compartir contigo y con los panelistas que nos acompañan. Efectivamente, creo que en estos momentos de alta conflictividad social es cuando el rol de los medios de comunicación es especialmente crítico y puede ser un gran aporte para la sociedad. Efectivamente, como decían los panelistas que me antecedieron, hay un tema clave que los medios podemos aportar en estos momentos. Y es que comprendiendo que en una situación de crisis hay un alto nivel de incertidumbre y lo que se espera es una respuesta, sabemos que no todos los ciudadanos van a tener el tiempo o el expertise de hacer una verificación profunda de los datos. Entonces, lo primero es ese aporte desde la verificación que nos decía Yalile, porque hay muchísima información que está circulando, mucha de ella puede ser verdadera en un contexto que no es el actual, puede ser información falsa puesta en este contexto o información simplemente sin contexto. Entonces, justamente el poder verificar a través de una serie de herramientas que nos permiten validar imágenes, videos, textos, en fin, es un primer gran aporte de los periodistas. El segundo es, como efectivamente habían comentado también, la contextualización. En estos momentos de alta incertidumbre tendemos a ciertos reduccionismos y a querer explicar la situación actual a partir de una única causa, cuando es un fenómeno extremadamente complejo que se ha venido desarrollando a partir de distintas causas desde mucho tiempo atrás. Y entonces es muy importante esta contextualización que da perspectiva y que pone todos esos elementos en su lugar. Y por eso el tercer gran aporte desde los medios es, a partir de ese marco general, hacer un análisis y relación de hechos, porque a veces extraemos el hecho actual y perdemos esas líneas de correlación que tiene con hechos recientes o no tan recientes, y ahí podemos perder un poco de perspectiva. Entonces, en ese proceso de verificación, contextualización, análisis y relación de hechos, creo que está el gran aporte de los medios de dar un enfoque mucho más integral y una narrativa también mucho más balanceada. Albertina, sobre eso, por ejemplo, hoy, felizmente, hacia las 4 de la mañana más o menos, la Policía Nacional informó, creo que muchos nos sentimos aliviados al revisar la noticia del rescate del policía que fue secuestrado del UPC de Llano Chico en el sector norte de la capital de la República. El problema es que algunos espacios digitales, luego del video, que además lo compartieron, y más adelante vamos a analizar aquello, compartieron el video, un video que se viralizó donde este policía estaba amenazado con 3 pistolas alrededor de la cabeza. Al final del video se pierde la toma y se escuchan disparos y algunos espacios digitales ya asumieron que lo habían asesinado. Felizmente el policía fue rescatado, pero yo sí creo que ahí hubo un manejo poco, al menos prolijo, por no decir irresponsable, de lo que se publicó a partir de una presunción que no estuvo sujeta a confirmación, Albertina. ¿Cómo reflexionamos sobre eso? Correcto, Fabricio. Lo que propones es extremadamente importante porque los procesos de desinformación no son tan simples como divulgar noticias falsas. Si fuera tan simple, quizás todos en algún punto nos daríamos cuenta. A veces los procesos de desinformación tienen matices, es decir, pueden ser información verdadera en contextos falsos, información falsa en contextos verdaderos o información verdadera sin contexto, o incluso información del ámbito privada que se lleva al público con el fin de lesionar a una persona. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cuidar todos estos aspectos el momento de presentar una noticia para no causar una inferencia de una conclusión no válida, justamente porque se haya usado un elemento que no está del todo explicado o contextualizado y no permite leer los hechos en un marco más importante. Entonces, creo que es muy importante lo que tú dices, es decir, que no queden cabos sueltos que permitan llegar a conclusiones que quizás son no válidas o incorrectas y que puedan generar más desasosiego en un momento de tan alta incertidumbre. Pero desde la academia, a los futuros comunicadores sociales y tal vez a los actuales que se siguen formando,
¿Cómo reconfigurar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, el pensum universitario vinculado a la comunicación y al periodismo, con base en esta experiencia, Albertina? Creo que esa es una pregunta crítica que nos convoca a todos quienes estamos en el área de la comunicación y el periodismo y estamos desde la academia. Creo que por un lado el tema de la desinformación tiene que entrar como un espacio importantísimo como parte del estudio de un comunicador. Es decir, es un fenómeno del que ya tenemos suficientes aristas para que sea por sí mismo objeto de estudio y para dotar a los profesionales en la comunicación, en el periodismo, de estrategias para no solamente tener un pensamiento crítico, sino dotarles de una suerte de caja de herramientas para poder hacer una verificación profesional de las noticias. Por ejemplo, en esta semana desde la Dirección de Comunicación de la PUSE hicimos varios ejercicios. Todos los días publicamos algo que ayude al público a tener herramientas para enfrentar la desinformación. Entonces, por ejemplo, respecto de este video en que aparentemente se ejecutaban rehenes y que lamentablemente empezó a compartirse fuera del país y se compartió como noticia oficial de medios serios fuera del país, y cumplimos los mismos pasos que solemos recomendar a los periodistas o a los usuarios, porque digamos a veces como academia nos quedamos en lo teórico. Hay que hacer lo siguiente, 2 puntos, paso 1, 2, 3, 4, 5. Pero esta vez tomamos ese video y nosotros mismos cumplimos esos 4 pasos de análisis de la fuente, de examen de los metadatos, de comparación con la información pública y de revisión de contexto, y logramos confirmar que no había suficiente evidencia para poder afirmar que ese video era verdadero o que pertenecía al contexto actual. Entonces, ofrecimos esta información y la hemos tratado de compartir a la comunidad universitaria, a la comunidad de periodistas también y a otros colegas del área. Entonces, yo creo que desde nuestro lado tenemos que tener este aporte de materializar, es decir, no solo de hablar en un entorno en que nos hablamos entre los 5 que sabemos de un tema, unos más, unos menos, y no salimos de ese contexto, sino bajarnos a aportarle al usuario, al ciudadano, a la persona que está leyendo las noticias. Bueno, y este proceso súper complejo de desinformación significa que yo, como usuario que estoy viendo TikTok, que estoy viendo Facebook, que estoy viendo X, debo hacer qué. Por eso, por un lado, puede ser por la ruta de aplicar y dotar de herramientas tecnológicas, y a veces es tan básico como volver a lo que, por ejemplo, el día martes recomendábamos desde la PUSE, recordar el triple filtro socrático, que es hacernos 3 preguntas básicas frente a una noticia aparentemente escandalosa que no podemos confirmar. Y es, ¿me consta? Es decir, ¿la he obtenido de una fuente suficientemente confiable? Segundo, que yo la comparta, ¿le favorece a los protagonistas de la noticia? Ahí vendría lo que tú decías, ¿en qué gana el periodista con aparecer con el policía, con aparecer maniatado o encañonado? ¿Qué gana su familia con que compartamos eso? Y el tercer filtro es, ¿a quién le favorece que yo publique esa noticia o que yo comparta esa noticia? Que es lo que nos decía Pablo. De pronto les estamos haciendo la corte a la narrativa del terror. Entonces tenemos también que dar un paso hacia atrás, ver el gran cuadro y no caer en la trampa de favorecer la narrativa del terror, que, ojo, no necesariamente viene solamente del lado de los terroristas. En el caso de los canales y de las radios, ha habido esta lógica de que uno cubre de todo y ahí sí pierde el nivel de especialización. Y yo creo que ese nivel de especialización en estas circunstancias es fundamental, Albertina. Correcto, y ahí se presenta una disyuntiva curiosa, digamos, que apena que ocurra. Yo recuerdo, ejercí muchos años en el periodismo económico y muchas veces nos planteábamos si contratar a un periodista que aprenda economía o a un economista al que le enseñemos a contar historias. Y cuando contábamos esto en otros contextos de otros países, por ejemplo, en países más desarrollados nos decían, es de locos que tengan que plantearse esto. La respuesta siempre debería ser un periodista
especializado y es difícil especializar. Es decir, hay pocos espacios donde de verdad uno como periodista tiene la oportunidad de cubrir siempre una misma fuente y de ir profundizando y de irse formando, y efectivamente eso es extremadamente importante y creo que es una de las tareas pendientes que tenemos todavía desde el periodismo y tal vez quizás desde la academia también, donde que estamos formando tal vez profesionales un poco más integrales y pudiéramos empezar a ofrecer esas líneas de formación que les permitan a los profesionales en ejercicio ir formándose con más expertise, porque además yo recuerdo, y seguramente les pasó a ustedes, cuando uno se gradúa de comunicación o periodismo al principio no sabe dónde va a ejercer. Entonces, digamos, yo derivé en el periodismo económico y terminé haciendo una carrera ahí, pero cuando uno recién se gradúa no sabe, así como le puede tocar farándula, le puede tocar economía o le puede tocar política o ciudad. Y uno va aprendiendo sobre la marcha, como bien dice Fabricio. Y por eso creo que es exactamente lo que usted ha planteado, es un debate que creo que es muy importante y me quedo con unas palabras de Mauricio, o creo que de Pablo, que decían, creo que los periodistas tenemos que aprender a no opinar sobre lo que no sabemos. Y creo que esto es extremadamente importante en un contexto como el actual, de este alto nivel de incertidumbre que tiende a los radicalismos. Y aquí yo quisiera dejar una idea. Esta incertidumbre nos lleva a narrativas polarizadas de romantización y de terror. De terror ya lo hemos hablado, pero también de romantización. Y ya no nos queda tiempo, pero lo dejo sobre la mesa y cuando quiera profundizamos. Así como el terror, se romantizan modelos de otras latitudes de las que no sabemos. Y ahí sí lo digo con conocimiento de causa, porque yo viví en Centroamérica 5 años y he estado en El Salvador N veces, y no es como la gente piensa. Aquí hay personas que no saben ni cuál es la capital de El Salvador, pero piensan que el modelo es el de Bukele. No saben qué es San Salvador. Por favor, sí. Tal cual, tal cual. Muy bien, creo que es el momento en que el periodismo y la academia tenemos que estar a la altura de las circunstancias y una simbiosis entre estas dos áreas puede ser de extremado beneficio para la sociedad. Creo que conjuntamente podemos aportar desde estos procesos que hablábamos de verificación, contextualización, análisis y relación de hechos para poder ofrecer un enfoque más integral y poder aportar con una narrativa balanceada. Creo que es el momento en que el periodismo y la academia actuemos conjuntamente en beneficio de la sociedad. Deja tu huella. A tu manera.